¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo a veces soñamos en grande, pero nos trabamos justo en el momento de actuar? Imaginamos una vida mejor, pensamos en el éxito, hacemos planes grandiosos y ambiciosos, pero cuando llega el momento de poner manos a la obra, de dar ese primer paso concreto, la excusa aparece como por arte de magia. Mañana empiezo, nos decimos con convicción. Es como si la mente estuviera llena de brillo, de luz, de posibilidades infinitas, pero el cuerpo arrastrara los pies, pesado como plomo. Esta es la historia de Amir, un joven de 25 años que tenía absolutamente todo para triunfar en la vida. Tenía salud envidiable, fuerza física impresionante y sueños tan grandes que encendían hasta el corazón de los vecinos cuando los escuchaba hablar. Él decía con un orgullo que resonaba en su voz que algún día se convertiría en el agricultor más rico de toda la aldea. Dueño de campos dorados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, de consejos valiosos que la gente buscaría con desesperación, y de un respeto profundo por donde quiera que pasara. Las personas realmente creían en su visión cuando lo escuchaban hablar. Amir tenía esa capacidad especial de pintar el futuro con palabras tan vívidas que parecían reales. Parecía estar destinado a la grandeza, como si las estrellas hubieran conspirado para hacerlo grande. Sin embargo, había un detalle oscuro que minaba absolutamente todo lo demás. Él era esclavo de su propia pereza, atrapado en cadenas invisibles pero más fuertes que el acero. Mientras los otros hombres de la aldea se levantaban con el primer rayo del sol para arar la tierra dura, para preparar los surcos perfectos donde sembrarían las semillas del futuro, Amir se enrollaba más profundamente en sus cobijas, buscando ese calor cómodo que lo mantenía atrapado en un limbo entre el sueño y la vigilia. Mientras los trabajadores quemaban su piel bajo el calor implacable del mediodía, sudando cada gota de esfuerzo mientras cuidaban sus cultivos con dedicación absoluta, él buscaba cualquier sombra disponible para sentarse cómodamente y hablar durante horas sobre sus proyectos futuros, sobre todo lo que haría cuando finalmente decidiera comenzar. Hasta en las tareas más simples y cotidianas como ir a buscar agua del pozo comunal, algo que todos hacían sin siquiera pensarlo, Amir prefería postergar, encontrar una razón para dejarlo para después, para mañana, siempre para mañana. El tiempo pasaba inexorablemente como arena entre los dedos. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses, y los sueños de Amir se volvían cada vez más hermosos y elaborados en su boca, cada vez más detallados en su imaginación, pero su campo permanecía completamente vacío, árido, sin una sola semilla plantada. Era como si existiera un abismo profundo e insalvable entre la imaginación brillante y la acción concreta, y Amir siempre elegía quedarse del lado confortablemente cómodo de la ilusión, del mundo de las palabras sin sustancia. Un día cualquiera, sin anunciarse previamente, su tío paterno, un viejo agricultor muy conocido en toda la región por su profunda sabiduría acumulada durante décadas de trabajo duro y observación cuidadosa de la vida, decidió visitarlo. Al llegar y mirar detenidamente la tierra de Amir, ese terreno que era naturalmente fértil, bendecido por la naturaleza con todos los nutrientes necesarios, pero que ahora lucía seca, completamente abandonada, cubierta de polvo y sin ninguna señal de vida, el viejo agricultor suspiró profundamente desde lo más hondo de su pecho y le hizo una pregunta aparentemente simple pero cargada de significado. «Hijo mío, dime una cosa. ¿Dónde están las cosechas de las que tanto hablas con tanta pasión? Solo veo el suelo completamente reseco, agrietado por la falta de cuidado». Amir se rió de la pregunta de su tío sin darle mayor importancia, con esa risa ligera de quien no ha comprendido todavía la gravedad de su situación. «No se preocupe, tío», le respondió con una confianza que no tenía fundamento. «Mañana mismo empiezo, se lo prometo. Ya verá usted. Mi campo será el mejor y más productivo de toda la aldea. La gente vendrá de lejos solo para verlo». El viejo agricultor apenas movió la cabeza de un lado a otro con tristeza. No era ni remotamente la primera vez que escuchaba esa promesa salir de los labios de su sobrino, y en su corazón ya sabía con certeza que ese famoso mañana del que hablaba Amir jamás llegaría realmente. Entonces el tío, movido por un amor profundo y una preocupación genuina, decidió enseñarle una lección que el sobrino jamás podría olvidar en toda su vida. Metió su mano arrugada y trabajadora en el bolsillo profundo de su pantalón gastado y sacó cuidadosamente 2 pequeños saquiños de tela. Dentro de ellos había semillas completamente diferentes entre sí, semillas que él describió como mágicas, aunque la magia que contenían era la magia de la verdad, no de los trucos. Una de ellas, explicó con voz pausada y seria, era la semilla de la ambición,
la semilla del deseo de crecer y prosperar. Él explicó con paciencia: si plantas esta semilla y la riegas todos los días sin falta, si le dedicas tu tiempo, tu energía y tu cuidado constante, ella crecerá hasta convertirse en un árbol magnífico que da frutos deliciosos y abundantes, que ofrece sombra generosa en los días calurosos y que trae riqueza verdadera a quien lo cuida. En el otro saco de tela estaba la semilla de la pereza, oscura y amenazante. Si plantas esta aquí en tu campo, le advirtió con seriedad, ella crecerá de manera increíblemente rápida, casi como si tuviera vida propia y mala intención. Pero esparcirá hierbas malas, maleza destructiva por absolutamente todo el campo. Sofocará la tierra fértil, la estrangulará y destruirá sin piedad cualquier otra cosa que intenten hacer o crecer en ese espacio. El tío colocó ambas semillas con mucho cuidado en las manos callosas pero inactivas de Amir. Cerró los dedos del joven alrededor de ellas y concluyó con una mirada penetrante. Ahora mismo el futuro completo está en tus propias manos, sobrino. Depende enteramente de cuál de estas dos semillas tú decidas alimentar y cuidar cada día. Amir miró las semillas con genuina intriga, sintiendo su peso diminuto pero simbólicamente enorme en su palma. Una representaba el esfuerzo constante, la disciplina diaria, el trabajo que no se detiene. La otra parecía más fácil al principio, más tentadora, pero escondía un peligro mortal para todos sus sueños. Él se dijo a sí mismo con determinación: por supuesto que voy a plantar la de la ambición, eso es obvio. Yo quiero ser grande, quiero alcanzar el éxito verdadero, quiero que la gente me respete. Pero como siempre había sucedido en su vida hasta ese momento, cuando el sol nacía al día siguiente pintando el cielo de colores naranja y rosa, la cama parecía infinitamente más acogedora e invitante que el campo polvoriento. Amir pensó para sus adentros: mañana sin falta la planto, hoy estoy muy cansado todavía. Y así, una vez más como tantas veces antes, el sagrado mañana se convirtió en nada más que una excusa conveniente, en un refugio cómodo para su inacción. Los días comenzaron a pasar uno tras otro con rapidez alarmante, y Amir continuaba posponiendo, encontrando siempre una nueva razón para no empezar. Hasta que en un momento particular de profundo aburrimiento y curiosidad ociosa, sin pensar realmente en las consecuencias de sus acciones, decidió plantar ambas semillas al mismo tiempo en el mismo campo. De esta manera pensó con una lógica torcida: puedo ver cuál de las dos funciona primero y me da resultados más rápidos. Y como era su costumbre establecida, como era su patrón de conducta habitual, prometió solemnemente a sí mismo que cuidaría de ellas después, cuando tuviera más tiempo, cuando se sintiera más preparado. Sin ninguna disciplina real, sin ningún compromiso verdadero, las semanas comenzaron a escurrirse entre sus dedos como agua, desapareciendo sin dejar casi ningún rastro significativo. Amir gastaba sus preciosos días durmiendo hasta tarde en la mañana, chismorreando sin propósito en la plaza central del pueblo, con otros ociosos como él, y alimentando constantemente sus fantasías vacías de gloria futura sin hacer absolutamente nada concreto para alcanzarlas. Mientras tanto, en su campo abandonado, lejos de su vista distraída y de su atención negligente, la vida seguía inexorablemente su curso natural, ese curso que él definitivamente no controlaba ni guiaba de ninguna manera. Un día cualquiera, movido finalmente por una curiosidad que no podía ignorar más, Amir por fin resolvió visitar el terreno que supuestamente era su futuro, y quedó completamente helado, paralizado por el impacto de lo que sus ojos presenciaron. La semilla de la pereza había germinado y se había esparcido con una fuerza absolutamente aterradora, con una velocidad que desafiaba toda lógica. Las hierbas malas, la maleza destructiva, habían tomado control total de cada rincón de la tierra, engullendo el suelo que antes era fértil y prometedor, como si fueran una plaga bíblica sin ningún fin a la vista. Ya la semilla de la ambición, aquella preciosa semilla que él tanto había prometido cultivar con dedicación, aquella que representaba todos sus sueños y aspiraciones, estaba visiblemente débil, pequeña, raquítica y casi muriendo por completo. Sin agua refrescante, sin cuidado amoroso, sin la disciplina necesaria para mantenerla viva, ella apenas tenía las fuerzas mínimas para continuar sobreviviendo un día más. Era exactamente como mirar su propio reflejo distorsionado en un espejo cruel, como contemplar una promesa hermosa que nunca había logrado salir del mundo de las palabras para convertirse en realidad tangible. El sueño dorado y brillante de Amir, ese futuro glorioso que había pintado con palabras tan convincentes, estaba transformándose rápidamente en una pesadilla oscura,
completamente sofocada y estrangulada por las hierbas invasoras de la pereza que él mismo había permitido crecer sin control. Y por primera vez en toda su vida de 25 años, él comenzó a sentir verdaderamente el peso aplastante y real de todas sus elecciones acumuladas, de cada decisión de postergar, de cada mañana que nunca llegó. El tío sabio regresó al campo unos días después y encontró a su sobrino completamente inmóvil, parado como una estatua en medio de la devastación, con una mirada completamente perdida en sus ojos, como si estuviera viendo algo mucho más allá del campo físico frente a él. Con una voz firme pero no carente de compasión, el viejo agricultor le dijo: Amir, hijo mío, lo que estás viendo aquí frente a ti en este momento no es solamente un campo descuidado, esto es tu vida completa. Esto es el reflejo exacto de tus decisiones y tus acciones. La ambición verdadera es exactamente como una semilla extremadamente frágil y delicada. Necesita de cuidado diario sin excepción, requiere esfuerzo constante sin descanso y demanda acción continua sin pausas convenientes. Si tú no la proteges activamente cada día, si no la defiendes de los peligros que la rodean, ella simplemente muere sin hacer ruido, desaparece como si nunca hubiera existido. Ya la pereza, esa por el contrario, crece completamente sola sin necesitar ningún cuidado, germina rápido como un rayo y destruye absolutamente todo lo que toca, todo lo que está a su alcance, sin ninguna discriminación ni piedad. El joven Amir cayó de rodillas sobre la tierra seca y agrietada. Extendió sus manos temblorosas para tocar suavemente la pequeña planta casi moribunda de la ambición y sintió cómo sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas calientes que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Fue precisamente en ese instante doloroso y revelador que la verdad absoluta lo golpeó con la fuerza devastadora de una flecha certera, directamente en el centro de su corazón. Soñar no es suficiente, nunca lo ha sido. Hablar bonito no sirve de nada si no viene acompañado de hechos. Solo la acción constante, solo el trabajo real, solo el esfuerzo diario es lo que verdaderamente da vida a los sueños. Lo que los transforma de fantasías etéreas en realidades sólidas. Aquella noche interminable, Amir no consiguió dormir ni un solo minuto. Su corazón latía con fuerza en su pecho, palpitando con un profundo arrepentimiento que lo carcomía por dentro como un ácido. Pensaba obsesivamente en todo el tiempo precioso que había desperdiciado sin recuperación posible, en las innumerables promesas vacías que había hecho a sí mismo y a otros, en todas las oportunidades doradas que había dejado escapar entre sus dedos perezosos, como si no tuvieran ningún valor. Susurraba para sí mismo en la oscuridad de su habitación: si yo no cambio ahora mismo, en este preciso instante, la pereza terminará por dominarme completamente para siempre. Me consumirá hasta que no quede nada de la persona que pude haber sido. Este pensamiento aterrador se transformó en un peso absolutamente insoportable sobre sus hombros, una carga que no podía ignorar ni un segundo más. Por primera vez en toda su existencia, Amir sintió un miedo genuino y visceral de sí mismo, un terror profundo ante la posibilidad real de permanecer exactamente igual para el resto de sus días, atrapado en el mismo ciclo destructivo hasta su último aliento. Entonces, incluso antes de que el sol siquiera pensara en aparecer en el horizonte, cuando la oscuridad todavía cubría completamente la aldea dormida, él se levantó de su cama con una determinación que nunca antes había sentido correr por sus venas. Ya no había absolutamente ningún espacio en su vida para las excusas convenientes, para las justificaciones elaboradas, para los pretextos ingeniosos. El famoso mañana que siempre había usado como escudo, finalmente se había transformado en el hoy, en el ahora, en este momento presente e innegable. Amir caminó hacia su campo todavía en la madrugada fría, cuando el rocío cubría cada brizna de hierba mala. Sus manos, que durante tanto tiempo habían permanecido suaves e inactivas, tocaron por fin la tierra fría y húmeda del amanecer, y comenzó a arrancar con una fuerza nacida de la desesperación cada hierba mala, cada planta invasora que sofocaba y estrangulaba su terreno prometedor. El trabajo físico era increíblemente duro, mucho más de lo que jamás había imaginado en sus fantasías cómodas. Su cuerpo entero protestaba con dolor. Cada músculo gritaba por piedad. Sus espaldas ardían con un fuego que parecía consumirlo desde adentro, y sus dedos, no acostumbrados a este tipo de labor, llegaron incluso a sangrar, dejando manchas rojas en la tierra seca. Pero por primera vez en toda su vida de excusas y postergaciones, él no se detuvo a mitad del camino, no buscó una razón para parar y descansar, no permitió que su mente lo convenciera de dejarlo para mañana. Él cuidó de la pequeña semilla de la ambición, esa plantita débil y casi muerta,
con una paciencia infinita que ni siquiera sabía que poseía dentro de sí. La regó religiosamente todos los días sin ninguna excepción, sin importar cómo se sintiera o qué clima hiciera. Removió cuidadosamente todas las plagas que intentaban atacarla. Protegió cada hoja nueva como si fuera un tesoro invaluable, y se dedicó con absoluto cuerpo y alma a su supervivencia y crecimiento. El proceso no fue rápido como en los cuentos de hadas que había escuchado de niño. Definitivamente no fue fácil como había imaginado en sus sueños ociosos, pero poco a poco, día tras día, semana tras semana, la plantita frágil y temblorosa comenzó a crecer más firme. Sus raíces se hundieron profundamente en la tierra buscando agua y nutrientes. Su tallo se fortaleció contra los vientos y eventualmente se fue transformando en un tronco fuerte y sólido que desafiaba las tormentas. Lo que apenas unos meses atrás era solamente una promesa vacía pronunciada con labios mentirosos, ahora estaba ganando forma real y tangible directamente frente a sus ojos asombrados, materializándose en el mundo físico de una manera que él nunca había creído posible realmente. Con el paso del tiempo implacable, con la constancia de sus acciones diarias, aquella árbol joven se convirtió en algo verdaderamente inmenso, majestuoso, impresionante. Daba frutos dulces y jugosos que alimentaban no solo a Amir, sino a muchas familias de la aldea. Ofrecía una sombra generosa y refrescante donde la gente podía descansar durante los días más calurosos del verano abrasador, y garantizaba una prosperidad real y sostenible que transformó completamente la vida de Amir, de maneras que él nunca había soñado posible. Amir también había experimentado una transformación profunda en su interior, un cambio que iba mucho más allá de lo superficial. Ya no era en absoluto el muchacho perezoso de las conversaciones vacías y los planes que nunca se materializaban, sino que se había convertido en el agricultor trabajador, respetado y admirado, conocido en toda la región completa como aquel hombre valiente que luchó ferozmente contra su propia debilidad más oscura y logró vencer contra todos los pronósticos. La historia completa de Amir, cuando la analizamos en profundidad, no es solamente acerca de la agricultura y el cultivo de plantas. Es fundamentalmente sobre la vida misma, sobre las decisiones que enfrentamos cada día, sobre las batallas silenciosas que libramos en nuestro interior. Dentro de cada uno de nosotros, sin ninguna excepción, sin importar quiénes somos o de dónde venimos, existen estas dos semillas poderosas en constante competencia, la semilla brillante de la ambición y la semilla oscura de la pereza. La semilla de la ambición, esa que nos impulsa hacia adelante, solamente crece y florece si es regada consistentemente con esfuerzo genuino, con disciplina inquebrantable día tras día, y con acción concreta que se puede ver y medir. No hay atajos mágicos, no hay trucos secretos, no hay fórmulas instantáneas. La semilla de la pereza, por otro lado completamente opuesto, florece de manera natural completamente sola, sin requerir ningún esfuerzo de nuestra parte. Germina en la comodidad y la postergación, pero inevitablemente devora todos nuestros sueños más preciados, consume todas nuestras aspiraciones más nobles y destruye todo el potencial que llevamos dentro esperando ser liberado. Entonces, si tú te reconoces de alguna manera en la historia de Amir, si ves reflejados en él algunos de tus propios patrones y comportamientos, si sientes que has estado plantando la semilla equivocada todo este tiempo, no esperes ni un segundo más por ese mañana mítico que nunca llega realmente. El mañana es solo una ilusión reconfortante, un espejismo en el desierto de nuestra inacción. El único momento que realmente existe, el único momento en el que verdaderamente puedes hacer algo significativo, es ahora mismo, es hoy, es este preciso instante que estás viviendo mientras lees o escuchas estas palabras. Comienza inmediatamente, sin más demoras, sin más excusas elaboradas. Alimenta tu ambición con acciones reales y concretas, no solamente con palabras bonitas y promesas huecas. Arranca sin piedad las hierbas invasoras de la pereza que han estado creciendo silenciosamente en el jardín de tu vida. Construye con tus propias manos, con tu propio sudor, con tu propio esfuerzo sostenido, la vida extraordinaria que tanto has imaginado en tus momentos de inspiración. La transformación de Amir no sucedió de la noche a la mañana como en los cuentos fantásticos que escuchamos de niños. No hubo ninguna varita mágica que agitara y de repente todo cambiara instantáneamente. Fue un proceso lento, doloroso muchas veces, lleno de momentos de duda profunda y de tentaciones constantes de volver a los viejos hábitos cómodos. Hubo mañanas en las que su cuerpo gritaba por quedarse en la cama,
en las que cada fibra de su ser le suplicaba que descansara solo un día más, que se diera un respiro merecido. Hubo tardes en las que sus manos sangraban tanto que apenas podía cerrarlas sin sentir un dolor punzante, en las que las ampollas se convertían en callos y los callos se agrietaban una y otra vez. Hubo noches en las que se preguntaba si realmente valía la pena todo ese sufrimiento, si no sería más fácil simplemente rendirse y aceptar una vida mediocre pero cómoda. Pero cada vez que esos pensamientos oscuros y tentadores invadían su mente cansada, Amir recordaba vívidamente la imagen de su campo completamente invadido por las hierbas de la pereza. Recordaba la sensación devastadora de ver su sueño casi muerto en sus manos, y eso era suficiente para darle la fuerza necesaria para levantarse una vez más y continuar adelante. Lo que Amir descubrió durante ese proceso de transformación personal fue algo profundamente revelador, que cambió para siempre su comprensión de la vida. Descubrió que la disciplina no es algo con lo que se nace naturalmente, no es un regalo mágico que algunas personas afortunadas reciben y otras no. La disciplina es como un músculo que debe ser ejercitado constantemente, que se fortalece con cada repetición, con cada pequeña victoria sobre la tentación de rendirse. Al principio, ese músculo está débil, tembloroso, y cede ante la más mínima presión o dificultad, pero con el tiempo, con la práctica constante y persistente, se vuelve cada vez más fuerte, más resistente, más capaz de soportar cargas mayores. Amir aprendió que cada vez que elegía levantarse temprano a pesar del cansancio, cada vez que decidía trabajar en su campo a pesar del dolor en sus músculos, cada vez que resistía la tentación de postergar una tarea difícil, estaba fortaleciendo ese músculo invisible pero tremendamente poderoso de la disciplina dentro de sí mismo. También descubrió algo igualmente importante sobre la naturaleza de los sueños y las aspiraciones humanas. Los sueños, por más hermosos y brillantes que sean en nuestra imaginación, son absolutamente inútiles si permanecen únicamente en el reino de los pensamientos y las palabras. Un sueño que nunca se traduce en acción concreta es como una semilla que nunca se planta en la tierra, como un pájaro que nunca despliega sus alas para volar, como una canción hermosa que nunca es cantada. Permanece eternamente en potencial, en posibilidad, pero nunca se convierte en realidad tangible que pueda ser tocada, vista o disfrutada. Amir había pasado años soñando despierto, pintando en su mente paisajes elaborados de éxito futuro. Pero esos sueños nunca lo habían llevado a ninguna parte, porque nunca había estado dispuesto a pagar el precio en sudor, lágrimas y esfuerzo sostenido que la realización de cualquier sueño verdadero inevitablemente requiere. La aldea entera comenzó a notar el cambio dramático en Amir, con asombro creciente. Las mismas personas que antes lo habían visto como un soñador inútil, como alguien que solo sabía hablar pero nunca hacer, ahora lo observaban trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, con una admiración respetuosa que nunca antes le habían mostrado. Los niños pequeños de la aldea comenzaron a acercarse al borde de su campo para observarlo trabajar, fascinados por su dedicación inquebrantable. Y muchos de ellos empezaron a verlo como un modelo a seguir, como un ejemplo vivo de que el cambio verdadero es posible sin importar cuán perdido uno haya estado antes. Los ancianos, aquellos que habían vivido suficiente como para haber visto a muchos jóvenes prometer grandes cosas y fallar miserablemente, comenzaron a hablar de Amir con un tono diferente en sus voces, con una calidez que reservaban solo para aquellos que habían demostrado carácter verdadero a través de acciones sostenidas en el tiempo. Su tío, aquel sabio agricultor que le había dado las semillas mágicas y la lección más importante de su vida, visitaba el campo regularmente para observar el progreso de su sobrino con ojos brillantes de orgullo paternal. Nunca decía mucho durante estas visitas, porque las palabras a menudo son innecesarias cuando las acciones hablan con tanta claridad. Simplemente caminaba entre los surcos bien cuidados, tocaba las hojas saludables de las plantas, observaba los frutos que comenzaban a aparecer, y asentía con la cabeza con una satisfacción profunda que provenía de saber que su lección no había caído en tierra infértil. Había momentos en los que ponía su mano arrugada en el hombro sudoroso de Amir. Lo miraba directamente a los ojos con esa mirada penetrante que solo los ancianos sabios poseen. Y no necesitaba decir nada porque ambos entendían perfectamente el significado de ese gesto silencioso. Orgullo, validación, reconocimiento de un trabajo bien hecho. Pero la transformación de Amir no se limitó únicamente a su campo y su trabajo físico.
Algo mucho más profundo había cambiado en su interior, en la esencia misma de quién era como persona. Su forma de hablar se volvió diferente, más mesurada, más consciente. Ya no hacía promesas grandiosas sobre lo que haría en el futuro lejano, porque había aprendido que las promesas sin acción son peor que el silencio. En lugar de hablar, ahora simplemente hacía, y dejaba que sus resultados hablaran por él. Su mirada había cambiado también, había ganado una profundidad que no existía antes, una claridad que solo viene de haber enfrentado verdaderamente los propios demonios internos y haber salido victorioso del otro lado de esa batalla feroz. Caminaba diferente, con la espalda más recta, con pasos más firmes, con la confianza callada de alguien que sabe exactamente de lo que es capaz, porque lo ha probado en la práctica, no solo en la teoría. Las relaciones de Amir con las demás personas también experimentaron una transformación notable. Antes, cuando solo era un soñador sin sustancia, la gente lo escuchaba por cortesía, pero nadie realmente tomaba en serio sus palabras o sus planes. Ahora, cuando hablaba, aunque lo hacía con mucha menos frecuencia que antes, las personas se detenían genuinamente a escuchar, porque sabían que cualquier cosa que dijera estaba respaldada por experiencia real y trabajo honesto. Los jóvenes de la aldea comenzaron a buscarlo para pedirle consejos sobre cómo comenzar sus propios proyectos, sobre cómo vencer la tentación de la postergación, sobre cómo encontrar la fuerza para continuar cuando el camino se vuelve difícil y doloroso. Amir les contaba su historia con humildad absoluta, nunca ocultando lo perdido y perezoso que había sido, nunca endulzando la verdad incómoda de cuánto tiempo había desperdiciado, porque entendía que su poder para inspirar a otros no venía de pretender haber sido siempre perfecto, sino de mostrar honestamente que la transformación es posible para cualquier persona dispuesta a hacer el trabajo necesario. Una de las lecciones más poderosas que Amir aprendió durante este proceso de crecimiento personal fue sobre la naturaleza del tiempo y cómo lo percibimos. Cuando vivía en la pereza constante, los días parecían interminables y vacíos. Cada hora se arrastraba pesadamente sin propósito ni dirección. Y sin embargo, las semanas y los meses desaparecían sin dejar ningún rastro significativo de progreso o logro. Era una paradoja extraña y perturbadora. El tiempo parecía infinito cuando no hacía nada, pero mirando hacia atrás no podía señalar ninguna cosa concreta que hubiera logrado con todo ese tiempo aparentemente abundante. Ahora, viviendo en la acción disciplinada, los días pasaban rápidamente porque estaban llenos de actividad con propósito. Cada hora tenía su tarea específica, pero al mirar hacia atrás podía ver claramente todo lo que había construido, todo lo que había logrado, todo el progreso tangible y medible que había hecho. El tiempo no había cambiado, seguía siendo el mismo recurso limitado de 24 horas diarias, pero su relación con el tiempo se había transformado completamente al llenarlo con significado y acción. Amir también llegó a comprender profundamente algo sobre la naturaleza del éxito verdadero que la sociedad rara vez enseña correctamente. El éxito real, duradero y satisfactorio no es un destino al que se llega de repente un día glorioso. No es una línea de meta que cruzas y luego puedes sentarte a descansar para siempre en tus laureles. El éxito verdadero es un proceso continuo, es el acto mismo de levantarse cada día y elegir una vez más hacer lo correcto, lo difícil, lo necesario. Es el compromiso renovado cada mañana de cuidar tu jardín, de arrancar las nuevas hierbas malas que inevitablemente intentan crecer, de regar las plantas de tus sueños incluso cuando estás cansado o desanimado. El árbol de la ambición que había crecido tan magnificentemente en su campo requería mantenimiento constante. No era algo que pudiera simplemente dejarse solo una vez establecido. Las ramas necesitaban ser podadas regularmente para mantener el árbol saludable. El suelo alrededor necesitaba ser cultivado para prevenir que las malas hierbas regresaran. Los frutos necesitaban ser cosechados en el momento correcto para que nuevos pudieran crecer. Esta comprensión profunda del éxito como un proceso continuo en lugar de un destino final liberó a Amir de una manera que nunca había anticipado. Ya no sentía esa presión agobiante de tener que llegar a algún punto mítico en el futuro donde finalmente podría declararse exitoso y descansar eternamente. En lugar de eso, encontró paz y satisfacción en el trabajo diario mismo, en el proceso de cultivar y cuidar, en el ritmo constante de plantar, regar, cosechar y volver a plantar. Cada día traía sus propios desafíos únicos, sus propias pequeñas victorias, sus propias oportunidades de elegir la disciplina sobre la comodidad. Y en esa elección diaria repetida encontraba un sentido de propósito y significado, que nunca había experimentado en todos sus años de soñar pasivamente sin actuar.
Con el paso de los años, porque las transformaciones verdaderas se miden en años, no en días o semanas, el campo de Amir se convirtió en algo legendario en toda la región circundante. Personas de aldeas distantes venían específicamente para verlo con sus propios ojos, para caminar entre sus surcos perfectamente ordenados, para sentarse bajo la sombra generosa de aquel árbol magnífico que había crecido de una semilla casi muerta. Pero lo que realmente atraía a los visitantes no era únicamente la belleza visual del campo o la abundancia de sus cosechas, aunque ambas cosas eran innegablemente impresionantes. Lo que realmente tocaba el corazón de las personas que visitaban era la historia detrás de todo eso, la narrativa de transformación personal que Amir compartía generosamente con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Era una historia de esperanza real, no del tipo de esperanza barata y superficial que promete resultados sin esfuerzo, sino de la esperanza profunda y duradera que viene de saber que no importa cuán perdido hayas estado, no importa cuánto tiempo hayas desperdiciado, siempre es posible cambiar si estás genuinamente dispuesto a hacer el trabajo necesario. Amir nunca olvidó aquellos días oscuros cuando su campo estaba completamente invadido por las hierbas de la pereza, cuando había tocado aquella plantita de la ambición casi muerta en sus manos temblorosas. Mantenía ese recuerdo vívido y fresco en su mente intencionalmente, no como una forma de torturarse con el pasado, sino como un recordatorio constante de por qué nunca debía volver a caer en los viejos patrones destructivos. Había una pequeña área en su campo, un rincón específico que deliberadamente mantenía sin cultivar, donde permitía que crecieran algunas hierbas malas de manera controlada. Cuando se sentía tentado a aflojarse en su disciplina, cuando la comodidad de la cama lo llamaba con demasiada fuerza, caminaba hasta ese rincón y observaba cómo las malas hierbas crecían sin control, incluso en ese pequeño espacio descuidado. Recordándole visualmente lo rápido que la pereza puede reconquistar el terreno, si se le da la más mínima oportunidad. Los hijos que Amir eventualmente tuvo cuando formó su propia familia, crecieron escuchando la historia de las 2 semillas, contada y recontada alrededor del fuego en las noches frescas. Pero no solo la escuchaban como un cuento distante y abstracto, sino que la vivían diariamente al ver a su padre levantarse antes del amanecer, al observarlo trabajar bajo el sol abrasador del mediodía, al notar cómo nunca permitía que la comodidad o el cansancio dictaran sus acciones. Los niños aprendieron más de lo que veían que de lo que escuchaban, porque las acciones consistentes tienen un poder educativo que ninguna palabra, por elocuente que sea, puede igualar. Aprendieron que el valor no está en las promesas grandiosas del futuro, sino en las decisiones pequeñas pero consistentes del presente. Aprendieron que cada día es una nueva oportunidad para elegir qué semilla alimentar, y que esa elección nunca se hace una sola vez y permanece establecida para siempre, sino que debe ser renovada constantemente, a veces momento a momento, especialmente cuando la vida se vuelve difícil o cuando el camino parece demasiado largo. La esposa de Amir, una mujer sabia que lo había conocido durante su transformación y había elegido amarlo no por lo que prometía ser, sino por el esfuerzo genuino que veía en él día tras día, se convirtió en su compañera no solo en la vida, sino también en el trabajo del campo. Ella entendía profundamente la batalla interna que él había librado, porque todos los seres humanos, sin excepción, libran esa misma batalla en diferentes grados y en diferentes áreas de sus vidas. Juntos crearon no solo un campo próspero, sino también un hogar, donde la disciplina no era vista como una prisión restrictiva, sino como la estructura que permite la verdadera libertad. La libertad de alcanzar el potencial completo que llevamos dentro. La libertad de no ser esclavos de nuestros impulsos más bajos y nuestras inclinaciones hacia la comodidad fácil. Hubo momentos difíciles a lo largo de los años, porque la vida nunca es un camino perfectamente recto y ascendente sin obstáculos. Hubo sequías devastadoras que amenazaron con destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Hubo plagas de insectos que atacaron sus cultivos de maneras que nunca había anticipado. Hubo tormentas violentas que derribaron ramas del árbol de la ambición que había cuidado durante años. Hubo momentos de enfermedad personal cuando su cuerpo le gritaba que descansara, que se rindiera, que permitiera que todo volviera al descuido. Pero cada uno de estos desafíos se convirtió en una oportunidad para fortalecer aún más ese músculo de la disciplina, para demostrar una vez más que el compromiso verdadero no se desvanece cuando las circunstancias se vuelven adversas. Amir descubrió que la disciplina cultivada durante los buenos tiempos se convierte en resiliencia durante los malos tiempos, y esa resiliencia fue lo que le permitió superar cada obstáculo sin perder la fe en sí mismo o en el proceso.
Una de las ironías más hermosas que Amir llegó a apreciar fue que el trabajo duro que inicialmente parecía ser el enemigo de la felicidad, resultó ser la fuente más profunda de satisfacción duradera que jamás había experimentado. Cuando vivía en la pereza, persiguiendo constantemente la comodidad y evitando cualquier esfuerzo, nunca había sido realmente feliz a pesar de toda esa búsqueda de placer fácil. Siempre había un vacío persistente dentro de él, una insatisfacción sorda que ninguna cantidad de descanso o distracción podía llenar completamente. Pero ahora, trabajando más duro de lo que jamás había imaginado posible, experimentaba una alegría profunda y genuina, que venía de saber que estaba viviendo de acuerdo con su potencial, que estaba honrando la vida que se le había dado al usarla plenamente en lugar de desperdiciarla. La satisfacción de ver crecer algo que habías plantado con tus propias manos, de cosechar frutos que existían porque tú los habías cuidado fielmente, de mirar un campo próspero que había sido creado literalmente desde cero con tu esfuerzo sostenido, era un tipo de felicidad que ninguna comodidad pasiva podía siquiera acercarse a igualar. Amir también se dio cuenta, con el tiempo y la reflexión profunda, de que su historia no era única en su esencia, aunque fuera personal en sus detalles específicos. Cada ser humano que ha logrado algo significativo en cualquier área de la vida ha tenido que librar exactamente la misma batalla contra las mismas dos semillas dentro de sí mismo. Los grandes artistas que crearon obras maestras que perduran a través de los siglos tuvieron que elegir día tras día sentarse frente al lienzo o la página en blanco en lugar de buscar la comodidad de la distracción. Los científicos que hicieron descubrimientos que cambiaron el mundo tuvieron que pasar incontables horas en laboratorios y bibliotecas cuando podrían haber estado descansando cómodamente. Los atletas que alcanzaron niveles extraordinarios de rendimiento tuvieron que entrenar cuando sus cuerpos les suplicaban que se detuvieran. Los empresarios que construyeron negocios exitosos desde la nada tuvieron que trabajar cuando otros dormían, que arriesgar cuando otros buscaban seguridad. Todos ellos, absolutamente todos sin ninguna excepción, tuvieron que hacer la misma elección fundamental que Amir había hecho: alimentar la semilla de la ambición con acción disciplinada en lugar de permitir que la semilla de la pereza sofocara sus sueños. Esta comprensión universal de su experiencia personal inspiró a Amir a comenzar a hablar más abiertamente sobre su historia, no desde un lugar de orgullo arrogante o superioridad moral, sino desde un lugar de humildad genuina y deseo sincero de ayudar a otros que pudieran estar atrapados donde él había estado. Comenzó a invitar a jóvenes de la aldea y de aldeas vecinas a venir a trabajar con él en su campo, no solo para enseñarles técnicas agrícolas prácticas, sino para mostrarles a través de la experiencia directa lo que significa elegir la acción sobre la comodidad día tras día. Algunos de estos jóvenes llegaban llenos de las mismas promesas vacías que él solía hacer, hablando grandemente sobre lo que harían en el futuro, pero sin ninguna intención real de comenzar hoy. Amir los reconocía inmediatamente porque había sido exactamente como ellos, y en lugar de juzgarlos o ridiculizarlos, simplemente les mostraba con paciencia infinita el contraste entre las palabras y las acciones, entre los sueños hablados y los sueños construidos. Muchos de estos jóvenes eventualmente tuvieron su propio momento de despertar, su propia versión de arrodillarse frente a una planta de ambición casi muerta y sentir el peso devastador de las oportunidades desperdiciadas. Cuando ese momento llegaba, como inevitablemente llegaba para aquellos que permanecían el tiempo suficiente, observando las consecuencias reales de sus elecciones, Amir estaba allí para guiarlos a través de los primeros pasos dolorosos de la transformación, para recordarles cuando querían rendirse por qué habían comenzado en primer lugar, para mostrarles que el dolor del esfuerzo sostenido es temporal, pero la satisfacción de los logros construidos con trabajo honesto dura toda una vida. Algunos no podían hacer la transición, aferrados demasiado fuertemente a sus hábitos cómodos, y eventualmente se iban para buscar caminos más fáciles que inevitablemente los llevarían a más desilusión. Amir los dejaba ir sin rencor, entendiendo que cada persona debe tomar sus propias decisiones y recorrer su propio camino, pero siempre dejaba la puerta abierta para cuando estuvieran listos para regresar y hacer el trabajo verdadero. Pero hubo otros, aquellos con algo ardiendo en su interior que se negaba a apagarse, que se quedaron y se transformaron frente a los ojos de todos. Estos fueron los que Amir consideraba su legado más importante, más valioso incluso que el campo próspero o la riqueza material que había acumulado. Porque había aprendido que la verdadera riqueza de una vida no se mide en lo que acumulas para ti mismo, sino en lo que das a otros, en cómo tu existencia hace que el mundo sea, aunque sea un poco mejor, de lo que era antes de que llegaras.
Cada joven que se transformaba bajo su guía, que aprendía a elegir la disciplina sobre la comodidad y la acción sobre las excusas, representaba una victoria no solo para esa persona individual, sino para toda la comunidad, porque ese joven transformado iría a tocar otras vidas, a inspirar a otras personas, a plantar semillas de cambio en otros corazones que estaban listos para recibirlas. A medida que Amir envejecía, su cuerpo inevitablemente comenzó a mostrar los signos del tiempo y del trabajo duro de décadas. Sus manos se volvieron más arrugadas. Su espalda ya no era tan recta como antes. Sus pasos se hicieron más lentos y medidos. Pero algo extraordinario sucedió. A medida que su fuerza física disminuía gradualmente, su sabiduría y su influencia solo crecían más fuertes. Ya no podía trabajar en el campo con la misma intensidad física de su juventud, pero su presencia misma, su ejemplo viviente de lo que significa vivir con integridad y disciplina, se convirtió en una fuente de inspiración más poderosa que cualquier cantidad de trabajo manual podría haber sido. Los jóvenes que él había mentoreado ahora traían a sus propios hijos para que conocieran al viejo Amir, para que escucharan de sus propios labios la historia de las 2 semillas, para que pudieran llevarse no solo la narrativa, sino también la experiencia visceral de estar en presencia de alguien que había transformado completamente su vida y había mantenido esa transformación durante décadas enteras sin rendirse nunca. En sus últimos años, Amir pasaba muchas tardes sentado bajo la sombra de aquel árbol magnífico que había crecido de la semilla de la ambición casi muerta, ese árbol que ahora era tan masivo y antiguo que varias personas juntas no podían abrazar su tronco con sus brazos extendidos. Se sentaba allí y reflexionaba sobre el viaje extraordinario de su vida, sobre cómo un joven perezoso y perdido se había convertido en un hombre de sabiduría y logros respetado por generaciones. Se maravillaba de cómo un simple regalo de 2 pequeñas semillas de su tío había alterado completamente la trayectoria de su existencia. Se preguntaba, con una curiosidad filosófica que solo viene con la edad avanzada, qué habría sido de su vida si nunca hubiera tenido ese momento de despertar doloroso frente a su campo invadido, si nunca hubiera sentido el peso devastador de sus elecciones, si nunca hubiera decidido finalmente que hoy era el día de comenzar en lugar de mañana. Pero luego, con la sabiduría que había acumulado a través de décadas de vivir intencionalmente, se daba cuenta de que estas especulaciones sobre caminos no tomados eran en última instancia sin sentido. Lo que importaba, lo único que realmente importaba, era que había hecho la elección correcta cuando finalmente la hizo, que había plantado la semilla correcta con sus acciones consistentes, que había arrancado las hierbas de la pereza una y otra vez cada vez que intentaban regresar, que había construido una vida de significado, propósito y contribución, en lugar de desperdiciarla en la comodidad vacía y los sueños que nunca se materializan. Y ahora, al final de su vida, podía mirar hacia atrás sin arrepentimiento abrumador. Podía mirar a su alrededor y ver el impacto tangible de su existencia en el mundo. Podía mirar hacia adelante sabiendo que su legado continuaría a través de todas las vidas que había tocado e inspirado. Entonces, querido amigo que has escuchado o leído esta historia completa hasta este momento final, la pregunta ahora se vuelve hacia ti con toda su fuerza e implicación. ¿Cuál semilla estás alimentando en este preciso momento de tu vida? ¿Estás regando la semilla de la ambición con las acciones concretas, el esfuerzo disciplinado, el trabajo constante que requiere para crecer y florecer? ¿O estás permitiendo, quizás sin siquiera darte cuenta completamente, que la semilla de la pereza crezca sin control, esparciendo sus hierbas destructivas por el jardín fértil de tu potencial sin explotar? La verdad incómoda pero liberadora es que cada día, cada hora, cada momento presente estás haciendo esa elección de una manera u otra. No hacer nada es en sí mismo una elección, y es una elección que alimenta la pereza por defecto. La neutralidad no existe en esta batalla interna. O estás avanzando hacia tus sueños con pasos concretos, o estás permitiendo que se marchiten y mueran por negligencia. Si te has reconocido en algún momento en la historia de Amir, si has sentido ese aguijonazo incómodo de identificación con su tendencia a postergar, con sus promesas vacías de comenzar mañana, con su hábito de hablar mucho pero hacer poco, entonces este es tu momento de despertar. Tu oportunidad de arrodillarte frente a tus propios sueños casi muertos y decidir que ya es suficiente. No esperes a que llegue un momento perfecto, porque ese momento perfecto es un mito reconfortante que tu mente usa para justificar la inacción. No esperes a sentirte completamente preparado o completamente motivado, porque esos sentimientos vienen después de comenzar, no antes.
No esperes hasta mañana, porque como Amir descubrió de la manera más dolorosa posible, ese mañana mítico nunca llega realmente si sigues postergando. El único momento que realmente posees, el único momento en el que verdaderamente puedes hacer algo significativo que cambie la dirección de tu vida, es ahora mismo, es hoy, es este instante presente mientras estas palabras resuenan en tu mente y en tu corazón. Comienza hoy con algo pequeño pero concreto. No necesitas transformar toda tu vida de la noche a la mañana, porque las transformaciones sostenibles no funcionan así. Lo que necesitas es dar un paso, aunque sea diminuto, en la dirección correcta. Planta esa semilla de la ambición con una acción específica hoy mismo. Arranca una hierba de la pereza. Identifica un hábito que te está manteniendo estancado y reemplázalo con algo mejor. Y luego mañana, cuando ese mañana finalmente se convierta en hoy, haz lo mismo otra vez, y al día siguiente, repite. Y sigue repitiendo hasta que la acción disciplinada se convierta en tu nueva naturaleza, hasta que elegir el esfuerzo sobre la comodidad ya no requiera una batalla mental agotadora cada vez, sino que fluya naturalmente como parte de quién eres. Recuerda siempre que la ambición sin acción es solamente una fantasía placentera pero vacía. Los sueños sin trabajo son solo ilusiones que te hacen sentir bien momentáneamente, pero que nunca se materializan en nada tangible. Las palabras bonitas sin seguimiento consistente son peor que el silencio, porque crean una falsa sensación de progreso cuando en realidad no hay ninguno. Pero la acción, incluso la acción pequeña e imperfecta, incluso la acción que se siente inadecuada o insuficiente, esa acción consistente y sostenida en el tiempo, tiene el poder de transformar completamente tu vida de maneras que ahora mismo ni siquiera puedes imaginar plenamente. Si esta historia te ha tocado profundamente, si algo dentro de ti ha resonado con el mensaje que hemos compartido juntos a lo largo de estas palabras, entonces te invito a que lo compartas generosamente con otras personas que puedan necesitar escucharlo en este momento de sus vidas. Cada gesto simple de apoyo, cada acción de pasar este mensaje adelante, genera no solo gratidía, sino también un efecto multiplicador que puede alcanzar a personas que nunca conocerás, pero cuyas vidas podrían ser cambiadas por estas palabras exactamente cuando más las necesitan. Las bendiciones que das regresan a ti de maneras que no siempre puedes predecir o controlar, pero que son reales y poderosas no obstante. Si este mensaje ha hecho sentido profundo para ti, te invito cordialmente a que te suscribas a este canal donde continuaremos compartiendo contenido transformador que puede cambiar tu forma de ver la vida y de vivir. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo que pueda ofrecerte perspectivas valiosas, inspiración auténtica y herramientas prácticas para tu propio viaje de crecimiento personal y transformación continua. Todavía hay muchísimo contenido poderoso y profundo que compartir contigo, muchas más historias que contar, muchas más lecciones que explorar juntos en este camino de despertar a nuestro potencial completo. También quiero escucharte a ti, quiero conocer tu historia, quiero saber cómo estas palabras han movido algo dentro de tu corazón y de tu mente. Deja en los comentarios aquí abajo cómo esta narrativa te ha impactado personalmente, qué pensamientos o sentimientos ha despertado en ti. ¿Y cómo ha sido tu propia búsqueda personal por paz interior, equilibrio y significado en tu vida? Comparte tus propias experiencias con estas 2 semillas, cuéntanos qué batallas has librado contra la pereza, qué victorias has ganado a través de la disciplina, qué desafíos sigues enfrentando en tu camino. Tu historia puede inspirar a otros que están leyendo, puede darles esperanza de que ellos también pueden transformarse, puede crear una comunidad de personas comprometidas con el crecimiento genuino, en lugar de las promesas vacías. Seguiremos caminando lado a lado en este viaje profundo de despertar personal y de sanación interior. Esto que hemos compartido hoy no es un final sino un comienzo, una invitación a vivir de manera diferente, a elegir conscientemente qué semilla alimentar con cada decisión que tomas, con cada acción que realizas o dejas de realizar. La batalla silenciosa entre la ambición y la pereza continúa cada día dentro de cada uno de nosotros, pero ahora tienes mayor conciencia de esa batalla, mayor comprensión de lo que está en juego y mayor claridad sobre cuál camino conduce hacia la vida plena y significativa que deseas en lo más profundo de tu ser, porque en realidad, todo esto está apenas comenzando para ti. Tu transformación, tu historia de cambio verdadero, empieza exactamente ahora. Fin.